Ahora, muy bien. Propiedades de la adición y la multiplicación. La adición y la multiplicación tienen propiedades en común que facilitan el cálculo de los resultados. Para la adición y la multiplicación se cumplen las propiedades asociativa, conmutativa, elemento neutro y también la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Si se dan cuenta, niños, las dos operaciones, tanto la adición, o sea, la suma, como la multiplicación, van a compartir tres propiedades. ¿Cuáles son esas tres propiedades que comparten? La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del elemento neutro. Pero luego se menciona una cuarta propiedad que dice la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Esta propiedad, para que se pueda dar, hay que combinar las dos operaciones. O sea que es una propiedad que está combinada entre las dos operaciones. Ya la vamos a explicar. Entonces dice acá, observa la representación gráfica de algunas propiedades de la adición y la multiplicación. Agrega otro ejemplo únicamente con la representación numérica. Vean pues, propiedad conmutativa de la adición. ¿Qué dice la propiedad conmutativa de la adición? Aquí nos dan el concepto de una vez, la definición. Dice, el orden de los sumandos no altera la suma. Exacto, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el orden en que yo sume las cantidades, siempre y cuando esté sumando las mismas cantidades, la respuesta va a ser igual. Por ejemplo, es lo mismo 3 más 6 que 6 más 3. Eso quiere decir la propiedad conmutativa, que no va a importar el orden en cómo yo sume las cantidades. O sea, si yo quiero sumar, por ejemplo, 10 más 15, no importa si yo sumo 10 más 15 o si yo sumo 15 más 10, va a ser lo mismo, ¿sí? El resultado va a seguir siendo el mismo, porque lo único que está cambiando es el orden de los números, pero las cantidades siguen siendo las mismas. Por lo tanto, el resultado se va a cumplir. Esta propiedad no se puede dar con la resta. ¿Por qué? Porque a diferencia de la suma, en la resta si cambia, si yo muevo las cantidades ya no puedo operar. Por ejemplo, si yo resto 8 menos 5, no es lo mismo que decir 5 menos 8, ¿verdad? Porque 8 menos 5, ¿cuánto es? 8 menos 5, 3. ¿Y cuánto es 5 menos 8? No se puede, no se puede. Entonces, por eso es que estas propiedades son específicas de la multiplicación y de la adición. ¿Por qué? Porque el orden en cómo yo sume o el orden en cómo yo multiplique no me va a afectar, pero con la resta no pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, la resta no se puede aplicar a la propiedad conmutativa, pero la suma y la multiplicación sí. No importa el orden en cómo coloquemos las cantidades, siempre y cuando estemos operando las mismas cantidades, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Muy bien. Dejen de hacer otra cosa porque miro que algunos están viendo el libro y yo ahorita no los he puesto a hacer nada en el libro. Ahí están apuntando, pero yo todavía no los he puesto a hacer nada. Entonces, niños, esa sería la propiedad conmutativa. Luego en la multiplicación es lo mismo. Aquí dice, el orden de los factores no altera el producto. Y tienen ustedes ahí en su libro el ejemplo. 6 por 4 es igual a 24. Y 6 por 4 es lo mismo que decir 4 por 6. ¿Sí? No importa que el orden de las cantidades, el orden de los factores cambie. Si siguen siendo los mismos factores, el resultado va a ser el mismo. Es lo mismo 5 por 2 que 2 por 5. Es lo mismo 3 por 4 que 4 por 3, ¿sí? Entonces la propiedad conmutativa, eso es lo que nos quiere dar a entender, niños. Que no importa el orden en cómo sumemos o cómo restemos las cantidades. Siempre va a dar el mismo resultado. ¿Estamos? Si yo quiero sumar la cantidad de chocolates que tiene Isaac más la cantidad de chocolates que tiene David más la cantidad de chocolates que tiene Isa y la sumo en ese orden, Isaac más David más Isa, me va a dar una cantidad. Pero y si yo vengo y sumo primero los chocolates de David, después los de Isa y de último los de Isaac, ¿voy a tener la misma cantidad de chocolates o va a cambiar? La misma cantidad, porque lo único que hice fue cambiar el orden en cómo iba a sumar, pero sumé los chocolates de los mismos niños, ¿sí o no? Entonces, sigue siendo la misma respuesta, aunque cambie el orden de los factores en el caso de la multiplicación, o aunque cambie el orden de los sumandos en el caso de la adición, el resultado sigue siendo el mismo. Muy bien. Ahora aquí dice, niños,
Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. La multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Veamos, niños, estas sí se las voy a explicar acá en el pizarrón para que la entiendan bien. ¿De qué trata la propiedad distributiva? Vamos a verla acá. Espérenme un ratito que no me dejó poner esto a pantalla completa. Ahí está. Muy bien. Veamos. ¿De qué trata la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición? La propiedad distributiva dice que cuando nosotros tengamos que multiplicar una suma, ¿sí? Así como está acá, que yo tengo que multiplicar una suma, ¿sí? Se dan cuenta que hay una suma, entre paréntesis, y yo la tengo que multiplicar. Para poder resolver esto, dice que yo lo puedo tomar como la suma del producto de ambos números. Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar aquí 2 por la suma que es 5 más 3, la propiedad distributiva dice que esto da lo mismo que multiplicar este número que está fuera del paréntesis por cada uno de los números que está dentro. 2 por 5 y 2 por 3. Y luego sumar los productos, o sea, el resultado que tiene acá. Eso quiere decir la propiedad distributiva, que la suma de los, el producto de una suma es lo mismo que la suma de los productos de cada uno de los sumandos, ¿sí? Sumando le llamamos nosotros a los números que vamos a sumar, ¿verdad? Entonces, el producto, o sea, la multiplicación, ¿verdad? El producto de una suma es lo mismo que la suma del producto de los dos sumandos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren un caso así, donde tengan dentro de un paréntesis una suma y afuera del paréntesis le estén multiplicando un número, ya saben ustedes que el número que está afuera lo van a multiplicar por cada uno de los que está dentro, ¿sí? Primero por el 5 y luego por el 3. Y luego van a sumar esos resultados. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí ya puedo resolver. 2 por 5, 10. 10. Y 2 por 3, 6. 6. Y 6, 16. Entonces ahí ya podemos resolver esta operación. ¿Sí? Y lo mismo que si nosotros hubiéramos sumado aquí 8 y 2 por 8, ¿cuánto me da? 16. Eso es lo que dice la propiedad distributiva, que es lo mismo que eso que es, ¿verdad? Lo mismo, el producto de un número por una suma, ¿verdad? Que la suma de los productos de ambos sumandos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa sería la propiedad distributiva. Eso es lo que tenemos nosotros ahí en nuestro libro. Muy bien. Vamos ahora a devolvernos al libro, ahora que ya lo explicamos acá. Y vamos a contestar entonces, niños, con un ejemplo, dice, ¿sí? Tenemos que hacer un ejemplo de cada una de las propiedades que hemos visto ahorita. Entonces, propiedad conmutativa de la adición. Tenemos un espacio en blanco. ¿Qué ejemplo colocaríamos nosotros de la propiedad conmutativa de la adición? 8 más 3, dice Alex. Muy bien. 8 más 3, ¿cuánto es, Alex? 8 más 3, 11. Pero luego, ¿qué más tendríamos que colocar? Es más 8, muy bien. 8 más 3 es 11, ¿cómo? 3 más 8 también va a ser 11. Muy bien. Entonces, niños, en la propiedad conmutativa de la adición, el ejemplo que nos dio Alex, que vamos a escribir ahí es 8 más 3 es igual a 11 y 3 más 8 es igual a 11. ¿Sí? Ya lo escribió Axel. Propiedad conmutativa de la adición, dice ahí hay un cuadrito. Hay un cuadrito hasta abajo para colocar el ejemplo. Axel, en el cuadro de la propiedad conmutativa de la adición hay un cuadrito pequeño en azul. Dejen de estar distraídos, por favor, niños. Muy bien. Gracias, Alex, por el ejemplo. Entonces sería 8 más 3 igual a 11, como 3 más 8 es igual a 11. Muy bien. ¿Ya todos copiaron el ejemplo? ¿Ya? Sí, teacher. Ahora, ¿quién me puede decir un ejemplo de la propiedad conmutativa de la multiplicación? A ver, Eli. Sí, es 5 por 2 y 2 por 5. Muy bien. 5 por 2, ¿cuánto es, Eli? 10.
y 2 por 5 es igual a 10 también. Muy bien. Entonces, niños, en la multiplicación quedaría 5 por 2 es igual a 10 y 2 por 5 es igual a 10 también. Muy bien. Ahora vamos con el último. De la propiedad distributiva, ¿qué ejemplo podríamos colocar? Podemos colocar el que yo les di en el pizarrón. ¿Cuál era el ejemplo del pizarrón? 2 por 5 más 3, muy bien. Ese ejemplo se los había dado yo en el pizarrón, ¿verdad? Entonces podemos colocar 2 por 5 más 3 entre paréntesis. ¿Y eso va a ser igual a qué? No, eso no era igual a 16, sino que ¿cómo lo desglosábamos? ¿Era igual a 2 por 5? No, y 2 no. 2 por 5, ¿y qué había después del 2 por 5? 2 por 3. Más 2 por 3. ¿Sí? Más 2 por 3. Ahí estamos. Entonces sería en el ejemplo de la distributiva 2 por 5 más 3 entre paréntesis. Esto es igual a 2 por 5 más 2 por 3. ¿Sí? Vamos a ver si todos lo escribieron correctamente. Por eso les pregunté. Propiedad conmutativa de la adición. 8 más 3 es igual a 11, como 3 más 8 es igual a 11. ¿Ya? En la conmutativa de la adición, en la de la multiplicación me dijeron 5 por 2 es igual a 10, como 2 por 5 es igual a 10. Esa fue la segunda que contestaba. ¿Sí? En la tercera dijimos 5 por 3, no, era 5 más 3, ¿verdad? 5 por, no, aquí era 2. 2 por 5 más 3, eso es igual a 2 por 5 más 2 por 3. ¿Ya? Ahí está. Entonces, propiedad conmutativa de la adición, ejemplo, propiedad conmutativa de la multiplicación, este ejemplo colocamos, y propiedad distributiva, este era el ejemplo, ¿sí? Muy bien. Ahora, niños, vamos a continuar leyendo la página. Ya llevamos dos de las propiedades que comparten la adición y la multiplicación, pero nos falta ver todavía la propiedad asociativa y nos hace falta ver también la propiedad del elemento neutro. Aunque también hay una propiedad que se cuela por ahí, que es la propiedad de cerradura, que también vamos a ver de qué trata. Entonces dice, propiedad de la adición y de la multiplicación. Propiedad, cerradura, dice, la suma o la multiplicación de dos o más números naturales siempre me va a dar como resultado un número natural. ¿Cuáles son los números naturales? Los números que van de uno en uno desde el 0 hasta el infinito. Entonces, cuando yo hablo de que al sumar o al multiplicar dos números naturales, la respuesta siempre va a dar un número natural, quiere decir que siempre que yo use un número del 0 hasta el infinito para sumar o multiplicar, siempre me va a quedar una respuesta con un número que vaya desde el 0 hasta el infinito, ¿verdad? O sea, si yo multiplico 2 por 4, no me puede quedar un número decimal, por ejemplo, o un número negativo, por ejemplo. Entonces, la propiedad de cerradura quiere decir que siempre que sumemos o multipliquemos dos números naturales, la respuesta también va a ser un número natural. Como ustedes pueden ver ahí en la suma, 234 más 34 es igual a 268, ¿sí? Entonces, quiere decir que al sumar dos números naturales, me está quedando como respuesta otro número natural. O me quedó un decimal, o me quedó una fracción. No, ¿verdad? Siempre que yo sume o multiplique dos números naturales, la respuesta también va a ser un número natural. Entonces, igual en la multiplicación podemos ver 28 por 12 es igual a 336. O sea, al multiplicar dos números naturales, que son el 28 y el 12, me está quedando como resultado un número natural que es 336, ¿sí? Eso quiere decir la propiedad de cerradura. Ahora la propiedad conmutativa que ya la vimos arriba, que es donde dice cualquier orden de sumandos o de factores no va a alterar el resultado, ¿verdad?
Entonces, si ustedes pueden ver ahí, tienen otros ejemplos, así como los que colocamos, donde dice 12 más 43 es lo mismo que 43 más 12. No importa en el orden en cómo coloquemos las cantidades, el resultado de la suma o de la multiplicación siempre va a ser el mismo. También tenemos el otro ejemplo donde dice 12 por 3 es igual a 3 por 12. No importa el orden, el resultado sigue siendo el mismo. Ahora, niños, viene la propiedad asociativa y la del elemento neutro. Estas las vamos a explicar acá en el pizarrón. Pongan atención. Vamos a empezar con la propiedad asociativa. Vamos a empezar con la propiedad asociativa. Veamos, la propiedad asociativa dice lo siguiente. Si yo tengo dentro de una misma operación, ¿sí? Si yo tengo dentro de una misma operación una suma con 3 o más cantidades, ¿sí? Una suma con 3 o más cantidades, lo que puedo hacer según la propiedad asociativa es que yo puedo asociar las cantidades en grupos de 2 para que así yo pueda resolver más fácil, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo esta suma 5 más 3 más 9, puedo venir yo y agrupar el 5 con el 3 para saber que estos dos son los primeros que voy a sumar. Y al resultado de esta suma, después le agrego este de acá. Entonces, aquí sería 5 más 3, 8. Y 8 más 9, 17. ¿Sí? Pero también la propiedad asociativa dice lo siguiente. No importa cuáles son los números que yo puedo agruparlos. Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí en el primer ejemplo, agrupé los primeros dos números, y quedan el 5 con el 3. Pero también puedo agrupar, si quiero, los últimos dos. Y eso no va a perjudicar el resultado. ¿Sí? ¿Vean? Aquí yo estoy diciendo que primero voy a sumar el 3 con el 9. 3 más 9, ¿cuánto es? 12. Muy bien. ¿Y 5 más 12, cuánto es? 17. Entonces, miren, no importa cómo agrupemos. No importa cómo agrupemos o cómo asociemos las cantidades. Puedo asociar las primeras dos o puedo asociar las últimas dos si yo quiero, ¿verdad? Que el resultado no va a cambiar. Pero entonces la propiedad asociativa quiere decir, miren, que nosotros cuando tengamos una suma con 3 o más cantidades, podemos agrupar de 2 en 2 para ir sumando de 2 en 2 y se nos haga más fácil. Y que nosotros tenemos el derecho de agrupar las cantidades que nosotros querramos. O sea que si en una suma ustedes les dicen que sumen 5 más 3 más 9, ustedes son libres de sumar. Voy a sumar primero 5 más 3 y después le sumo el 9. O son libres de decir, voy a sumar primero el 3 más 9 y después le sumo el 5. O incluso podrían ser libres de decir, voy a sumar el 5 más el 9 y de último sumo el 3. ¿Estamos? Eso quiere decir la propiedad asociativa. Cuando tengan más de 3 cantidades en una suma o en una multiplicación, pueden agrupar de 2 en 2 para resolverlo más fácil. ¿Sí? ¿Sí, Ali? El año pasado ya lo habíamos visto. Este solo es como un repaso. Ajá. Muy bien. Entonces, niños, eso sería la propiedad asociativa, tanto de la suma como también de la multiplicación. Para la multiplicación podemos utilizar el mismo ejemplo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, solo que ahora lo vamos a utilizar con multiplicación. Da lo mismo. Si yo tengo una multiplicación de 3 o más cantidades, da lo mismo que yo agrupe las dos primeras o las dos últimas. El resultado va a seguir siendo el mismo. Comprobémoslo acá. Si yo agrupo primero la multiplicación que dice 5 por 3, ¿cuánto es 5 por 3? 15. ¿Y 15 por 9 cuánto es? Hagámoslo acá. 15 por 9. Sería 9 por 5, 45. Coloco el 5 y llevo 4. Y 9 por 1 es 9. Más 4, 13. 135. ¿Sí? Ahora hagámoslo de este lado. En lugar de multiplicar primero el 5 por el 3, de este lado yo quiero multiplicar primero el 9 por 3. 9 por 3, ¿cuánto es? 27. Muy bien. ¿Y 27 por 5? Comprobémoslo. Ajá, nos tiene que quedar lo mismo, ¿verdad? Porque 5 por 7, 35. Por lo que 5 llevo 3. 5 por 2, 10 más 3, 13. 135. ¿Ya se dieron cuenta?
Da lo mismo agrupar, multiplicar primero las dos cantidades o multiplicar primero las dos últimas. ¿Sí? ¿Entendemos bien la propiedad asociativa? ¿Sí? Muy bien. Tanto para la suma como para la multiplicación es lo mismo, ¿bien? Tanto para la suma como para la multiplicación es exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora vamos con la última propiedad, que es la del elemento neutro. Con el elemento neutro sí no se tienen que confundir, ¿sí? En los carros, cuando nosotros decimos poner neutro, ¿qué significa poner neutro? En un carro. Que está encendido pero que no se mueve. Está encendido pero no va a tener ninguna velocidad puesta, ¿bien? Que recuérdense que los carros llevan velocidades para poder avanzar, ¿verdad? Desde primera hasta quinta y retroceso, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos poner neutro, queremos que el carro esté encendido pero que no avance, como dice Sarita, ¿verdad? Entonces, igual es acá, el elemento neutro. Queremos operar, pero a la vez no queremos que cambie el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el elemento neutro de cada una de las expresiones? Aquí sí vamos a ver una diferencia, porque el elemento neutro de la suma no es el mismo que el de la resta, ¿sí? El elemento neutro de la suma es el número 0, ¿sí? Que no se les olvide. El elemento neutro de la suma es el 0. ¿Por qué es el 0 el elemento neutro de la suma? Porque la propiedad del elemento neutro quiere decir que cualquier número al que yo le sume 0 va a quedar como resultado el mismo número, ¿sí? A cualquier número que yo le sume 0, me va a quedar como resultado el mismo número, ¿sí? Ya no importa si es 50 más 0, o si sumamos 9 más 0, o si sumamos 1.000.000 más 0. Siempre, cualquier número al que le sumemos 0, nos va a quedar el mismo número, igual, ¿verdad? Por eso es que se dice que el 0 es el elemento neutro, porque estamos operando, pero a la vez no estamos cambiando nada, ¿sí? Estamos operando, estamos haciendo una suma, pero no estamos cambiando nada. Entonces, el 0 es el elemento neutro de la suma. ¿Y qué quiere decir esta propiedad? Que nosotros vamos a sumar, pero que el número original no nos va a cambiar, ¿sí? Todo número al que le sumemos 0 da como resultado el mismo número. Es el esquema, ¿sí? Ahora, la multiplicación es el mismo procedimiento, solo que el elemento neutro de la multiplicación no es 0, ¿sí? El elemento neutro de la multiplicación, niños, es el 1. ¿Sí? El elemento neutro de la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque cualquier número que nosotros multipliquemos por 1, siempre nos va a dar como resultado el mismo número. Si no, miren la tabla del 1. ¿Por qué la tabla del 1 es la más fácil? Porque yo digo 1 por 1, multipliqué el 1 es 1. 2 por 1, 2. 1 por 3, 3, ¿verdad? Porque todo número multiplicado por 1 siempre me da como resultado el mismo número, ¿verdad? Entonces, acá podemos decir como ejemplo que 50 por 1 nos va a quedar entonces 50 y 9 por 1 nos va a quedar 9. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, este es el elemento neutro de cada operación. De la suma es el 0 y de la multiplicación es el 1. ¿Sí? Que no se les vaya a olvidar. No es el mismo elemento neutro para las dos. Cada una tiene su propio elemento neutro. ¿Y qué es el elemento neutro? La propiedad que dice que cualquier número al que le sumemos 0 va a quedar como resultado el mismo número, y a cualquier número que le multipliquemos 1 va a quedar como resultado el mismo número. Eso dice el elemento neutro. ¿Tenemos alguna duda con el elemento neutro? No, teacher. No, teacher. Ahora, una propiedad extra que no está en el libro. Si quieren la notan en un pedacito del libro que tengan ahí, solo para que sepan el nombre de la propiedad. Esta es extra, como les digo, esta no está en el libro. Pero esta propiedad también es muy importante, aunque esta propiedad sí es única y específica de la multiplicación, ¿sí? La suma no tiene esta propiedad, solo la multiplicación, ¿sí? Y esta propiedad se llama la propiedad del elemento nulo. ¿Qué significa la palabra nulo? No hay.
Anular. Nulo, que no hay, ¿verdad? Muy bien. Anular, ¿qué significa? No permitir, acabar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del elemento nulo, es un elemento que nos destruye prácticamente una multiplicación. Porque acuérdense que les decía yo que el elemento nulo no aparece en la suma, solo aparece en la multiplicación. ¿Cuál es el elemento nulo de la multiplicación? El 0, teacher. El 0. ¿Sí? ¿Ya ven la diferencia? El 0 era el elemento neutro de la suma, pero de la multiplicación no. ¿Por qué no era el elemento neutro de la multiplicación? Porque en la multiplicación el 0 es el elemento nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, niños, cualquier número que nosotros multipliquemos por 0, siempre nos va a quedar 0. Entonces, prácticamente nos está acabando la multiplicación. Siempre nos queda 0 y 0 no vale nada. Entonces, prácticamente nos está acabando la multiplicación. Cualquier número multiplicado por 0 siempre me va a dar como resultado 0. Entonces, esta sí anótenla, niños, ahí en su libro un pedacito que tengan. Todo número multiplicado por 0, todo número multiplicado por 0, da como resultado 0. ¿Sí? Entonces, niños, cuando yo les pregunte en el examen, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? El 0. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. ¿Y cuál es el elemento nulo de la multiplicación? El 0. ¿Sí? Muy bien. Son 3 preguntas fáciles que muy posiblemente vengan en el examen. Muy bien. Ya quiero también que cuando yo les pregunte niños cuánto es 5 más 0, me digan 5. Porque eso que yo digo, 5 más 0, dice que 0. No, 5 más 0, 5. Porque el 0 no cambia la suma, ¿verdad? Si yo les pregunto 5 por 1, que me digan 5 de una vez. No que se queden pensando 5 por 1. No, porque ya sabemos que es el elemento neutro, que no cambia nada. Y que cuando yo les pregunte por 0, que de una vez me digan ustedes 0. Porque ya saben que siempre que haya una multiplicación por 0, la respuesta es 0. Entonces, aunque yo les diga 50 millones por 0, ustedes de una vez me responden 0. ¿Sí? Muy bien. Sí. Muy bien, niños. Entonces, esas son las propiedades de la adición y de la sustracción. Ahora vamos a ir entonces a la página número 73, por favor. Página número 73. ¿Ya todos estamos en la página 73? Ya, teacher. Muy bien. Teacher, ¿Qué manda? podría ir al sanitario. Está bien, Rafita. Vean pues, niños, esta primera serie está muy fácil. Dice que realicemos las operaciones y que después escribamos el nombre de la propiedad indicada. En la primera propiedad que tenemos está en el cuadrito verde, si ustedes pueden ver, dice 4 por 8 por 2 y luego tenemos 4 por 8 por 2. Resolvamos primero. A ver, niños, ¿cuánto es 8 por 2? 16. ¿Y 16 por 4? 64. Entonces, coloquemos a la par de la primera operación que esa respuesta nos queda 64. Teacher, igual es con la otra. Ahora comprobemos si la otra queda igual. 4 por 8. 4 por 8. 32. Y 32 por 2. 64 también. Entonces, niños, en las dos respuestas nos quedan 64. Muy bien. Donde dice propiedad, ¿qué propiedad estamos aplicando ahí? La Asociativa. Muy bien. Asociativa. Muy bien. ¿Todos lo escribieron, niños? Sí. Sí, teacher. Teacher, ¿Lo escribiste? Muy bien. teacher, en las que están abajo sería 1 a las 2. A ver, no. A ver, ¿cuánto nos quedaría 1341 por 1? 1341. 1341. Farid, recuérdate que el 1 no cambia el resultado, pero no quiere decir que nos dé 1, sino que cuando multiplicamos por 1 nos queda el mismo número que teníamos. Entonces aquí sería 1341. ¿Y 1 por 1341? 1341. 41.
Bien. ¿Propiedades? No, la Neutro. propiedad no se llama neutro, la propiedad se llama elemento neutro. Elemento. Bien. Propiedad del elemento neutro. Muy bien. La siguiente, niños. 741 más 0, ¿cuánto es? 741. 41. ¿Y 0 más 741? 741. 741 también. 740. ¿Qué propiedad aplicamos ahí? Elemento neutro. Elemento neutro también, solo que este es de la suma, ¿verdad? Muy bien, elemento neutro. La siguiente, niños, donde tenemos el cuadrito rosado, dice 5 por 2 más 3 es igual a... ¿Qué tendríamos que colocar ahí cuando es una multiplicación de una suma? ¿Qué se hace? De primero a 5 Muy bien, por se 2 coloca y entre 5 por paréntesis 3. 5 por 2, cerramos paréntesis, más, ¿qué seguiría después de 5 por 2? 5 por 3 otra vez entre paréntesis, más 5 por 3, y eso es igual a 5 por 2, ¿cuánto es? 10. 10, más 5 por 3, ¿cuánto es? 15, 10 más 15. 25. 25. 25, muy bien. Ahora, niños, con esta que estábamos haciendo, pero a la parte tenemos que volver a escribir. ¿Sí? Tenemos otra vez 5 por 2 más 3. Entonces, ahorita en el cuadrito que está a la par, niños. Ahorita en el que está a la par del que acabamos de hacer. ¿Sí? 5 por 2 más 3. ¿Qué hacemos ahora? Porque aquí tenemos un signo por, ¿verdad? Déjenme ver nada más cómo está ahí en el libro. Ajá. Ahora, niños, lo vamos a hacer como les enseñé en cuaderno, como si no lo hubiéramos distribuido. Que sería 5 por, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Y eso es igual a 25 también. Entonces, niños, en el otro espacio de esta misma propiedad que tienen ahí en su libro, en la primera línea 5, después por, en la otra línea 5 y en la otra línea 25, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, niños, ¿qué propiedad es la que aplicamos ahí? La distributiva. Distributiva, muy bien. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Bien, distributiva. Excelente. Ahora dice, niños, realiza las operaciones y escribe el nombre de la propiedad indicada. Aquí lo que tienen que hacer es cambiar la letra por lo que vale cada letra. Por ejemplo, la A, ¿cuánto vale? 5. Entonces la A la van a cambiar por el número 5, ¿sí? Después la B, ¿cuánto vale la B? 8. Entonces la letra B 8. la van a cambiar por el 8. ¿Y la C cuánto vale? 10. Entonces la van a cambiar 10. Lo voy a hacer aquí en el pizarrón también para que vean. Tienen ustedes A por B más C. ¿Sí está así, verdad? ¿Sí? Muy bien.
¿Ves? Aquí abajo en la línea se comienza abajo. En lugar de A vamos a colocar 5 porque la A vale 5. Luego por. En lugar de la B vamos a colocar 8 porque la B vale 8. Y en lugar de la C vamos a colocar 10. ¿Sí? Ahora, aquí a la par, vamos a hacer la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, ¿cómo nos quedaría aquí? Si estoy multiplicando una suma, ¿cómo tendría que distribuir acá? 5 por 8 8 más y 5 por 10. 5 por 8 más 5 por 10. ¿Sí? Es que no sé cómo están las líneas ahí, por eso. Va. Ahora aquí dice que saquemos el resultado. Aquí, niños. 5 por 8, ¿cuánto es? 40. Más 5 por 10. 50. ¿Cuánto es 40 más 50? 90. Entonces en la siguiente línea vamos a colocar 90. Ah, espérense, no, en la siguiente línea vamos a colocar la que sumamos, porque tenemos una línea de más, perdón. La siguiente línea vamos a colocar 40 más 50 y ahí sí hay un signo igual y aquí colocamos el 90. Y aquí donde hay un punto y una coma,